Taboada Cortina, a nombre de ellos y de mis compañeros del grupo parlamentario, venimos a proponer lo siguiente en materia de cultura. A diferencia de otras necesidades primarias de los seres humanos en comunidad, las necesidades culturales no son homogéneas y esto dificulta universalizarlas. La acción cultural y la gestión de políticas culturales a lo largo de la historia no han incluido el componente activo de derechos humanos. Para el sector cultural y derechos humanos actúan casi siempre por separado y las políticas culturales en las democracias modernas han actuado con frecuencia como meros instrumentos intelectuales. A pesar de esto, desde mediados del siglo pasado en los organismos internacionales se observa un esfuerzo creciente por incorporar la perspectiva cultural en la vida de las sociedades, como se refiere en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural y la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales. A pesar de que el marco internacional y la modificación al artículo 4 de nuestra Constitución abordan directamente lo concerniente al derecho a la cultura y a los derechos culturales, frecuentemente en la reflexión prevalecen titubeos para su interpretación. Podemos señalar que el derecho a la cultura y los derechos culturales inciden en aspectos prioritarios de la vida social, tales como la educación, la participación de la vida cultural, la propiedad intelectual, el patrimonio cultural y natural, la identidad natural, los derechos de lingüística y la expresión artística. El reto legislativo de esta Asamblea Constituyente consiste en cómo lograr que la Ciudad de México, en un documento rector importante como el que estamos deliberando, pueda contemplar todas estas perspectivas. Sin duda será indispensable concebir el derecho a la cultura y los derechos culturales de manera transversal. La Ciudad de México es por mucho la entidad federativa que mayor oferta cultural ofrece, debido a que su patrimonio cultural es amplísimo, desde su centro histórico, que se encuentra catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO, hasta el recinto de la antigua Basílica de Guadalupe, pasando por el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, los murales de Rivera, Siqueiros y Orozco, las obras de Frida Kahlo y las zonas arqueológicas del Templo Mayor. Únicamente, compañeras y compañeros, en el centro histórico de la Ciudad de México contamos con 67 monumentos religiosos, 129 monumentos civiles, 743 edificios valiosos que deben de ser conservados, 111 edificios con valor ambiental que deben de ser también conservados, 6 templos modernos, 17 edificios ligados a hechos o a personajes históricos. En el centro histórico también contamos con 78 plazas y jardines, 19 claustros, 26 fuentes o monumentos conmemorativos, 13 museos o galerías, 12 sitios o edificios con pintura y murales, en ellos construidos entre el siglo XVI y el siglo XIX. Todo esto solo en el centro histórico de nuestra ciudad. De acuerdo al Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Ciudad de México cuenta con 158 museos, 155 teatros, 239 centros culturales, 235 galerías, 97 auditorios, 409 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas, 284 bibliotecas fuera de esta red y 4 zonas arqueológicas. El proyecto de Constitución enviado por el jefe de gobierno hace referencia a los derechos culturales. Sin embargo, no basta con tener un mero artículo enunciativo, sino hay que sustentarlo con un presupuesto eficiente que permita hacerlos viables, por lo que los promoventes, y reitero, estos promoventes son el diputado Santiago Taboada, diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara Federal, y la expresidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, la diputada Margarita Saldaña, y la de La Voz. Proponemos adicionar un párrafo al artículo 13 a efecto de establecer la obligación de que el 3% del gasto programable del presupuesto de la Ciudad de México se asigne como mínimo anualmente a la cultura y se privilegie así al Fondo de Creadores, que es un tema que ha sido aquí acompañado por distintos integrantes constituyentes de distintos grupos parlamentarios que hacen de su quehacer diario, evidentemente, una parte importante de esta creación. Es importante señalar que la Ley de Fomento a la Cultura del Distrito Federal ya establece la obligación de que el 2% del gasto se invierta en cultura. Sin embargo, al elevar dicha obligación a la Constitución de la Ciudad de México, servirá para garantizar su cumplimiento, ya que a la fecha es letra muerta.
Igualmente, en opinión de la suscrita, es necesario aumentar el porcentaje del monto establecido a efecto de garantizar el acceso de los habitantes de la Ciudad de México a los bienes y servicios culturales, así como para contar con recursos suficientes para el Fondo de Creadores, mismo que permitirá la difusión de las diversas expresiones artísticas de la ciudad. Por su atención, a mis compañeros, muchísimas gracias. Sí. Gracias, diputada. La iniciativa que reforma el artículo 20 y deroga los numerales 1, 2 y 3 del artículo 22 se turnan a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática. La iniciativa que modifica el artículo 37 en materia de segunda vuelta electoral se turna a la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. La iniciativa que modifica el artículo 13 en materia de cultura se turna a la Comisión de Carta de Derechos. Continuamos. Tiene la palabra el constituyente Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar 3 iniciativas que modifican el proyecto de decreto hasta por 10 minutos. Adelante. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros constituyentes, vengo a presentar 3 iniciativas en una sola intervención. La primera de ellas hace referencia a la necesidad de garantizar la implementación del principio de autonomía progresiva en materia de derechos de niñas, niños, reconociendo la ciudadanía desde su nacimiento. La Constitución política reconoce los derechos recogidos en los tratados internacionales, haciéndolos parte de la misma. Como resultado, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No obstante, la inclusión de los niños como titulares de derechos subjetivos, especialmente de las libertades reconocidas constitucionalmente, no ha sido sencillo. Por favor, silencio. Vamos a escuchar al diputado. El 10 de octubre de 2011 se modificó el artículo 4 constitucional, introduciendo la aplicación del principio de interés superior de la niñez para todas las decisiones y actuaciones del Estado en garantía plena de sus derechos. Por ello, en el sistema jurídico mexicano, los derechos de la infancia están reconocidos y protegidos por la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales derivadas de la misma. Con la nueva ley, las niñas y niños y adolescentes se convierten en sujetos de derechos y dejan de ser objetos de protección. Ejercen todos sus derechos desde la autonomía progresiva, donde se busca el desarrollo de ciertas prerrogativas para el ejercicio de sus derechos, tales como el derecho a decidir. Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes se les debe reconocer la ciudadanía desde que nacen. Al igual que los adultos, tienen derecho a participar y decidir en los temas que les afecten, a tomar decisiones, a preguntar, a formarse un juicio, a ser escuchados, contar con protección especial que señalen las propias leyes. La ciudadanía es un derecho que debe tener la niñez mexicana, que nacen junto con la persona y debe de ser reconocida por el Estado sin importar la edad, lugar de nacimiento o documento de identidad. En esta Constitución estamos dando pasos enormes en cuanto al reconocimiento de la ciudadanía universal. Ese concepto ya de entrada implica un reconocimiento pleno y de avanzada a las personas que habitan en la ciudad, por lo que estoy convencido que adoptar el principio de ciudadanía universal significa el derecho a la no discriminación de los miembros de la sociedad que residen en ella, no solo con respecto a sus derechos humanos universales, sino también con respecto a los derechos de ciudadanía más específicos en la sociedad a la que residen, es decir, ciudadanos desde que nacen y ciudadanos mayores de edad. Esa es la distinción que debe hacer
esta Constitución. Tomando en cuenta lo anterior, las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México deben ser ciudadanos desde el nacimiento y no esperar a tener 18 años para poder opinar, participar o decidir. Las opiniones y pensamientos de niñas, niños y adolescentes deben de tener el mismo valor que el de los adultos, pues son importantes para construir un mejor país. Con relación a la segunda iniciativa, lo que se busca es la consolidación de un sistema de empadronamiento de migrantes residentes en la Ciudad de México, que contemple el acceso de estos a derechos políticos, como el voto, así como el planteamiento para que los extranjeros puedan votar por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, alcaldes y concejales. Es decir, proponemos que el derecho a voto de los extranjeros residentes esté reconocido por la Constitución de la ciudad. Creo que es tiempo de reconocer que si aquí vivo, aquí voto, que debemos realizar una equiparación de los derechos. Este proyecto propone profundizar la inclusión política de la población inmigrante en la sociedad como factor esencial de la integración social. Solo por mencionar un dato, actualmente 82,350 extranjeros se encuentran viviendo en la Ciudad de México, a los cuales no se les permite participar en la elección de quienes pretenden gobernar el lugar en donde habitan. Por ello, se pretende la creación de un padrón de electores y electoras extranjeros residentes en la Ciudad de México que permita la votación de ese sector de la población que habita en esta capital. Desterritorializar la ciudadanía, hacerla depender de una misma ley Por y favor, no de un mismo lugar de origen. Silencio, vamos a escuchar al diputado que está exponiendo las iniciativas. Orden. Gracias, presidenta. Basarla en derechos y deberes de cara al futuro y no en la comunidad genealógica que nos ancla en el pasado. Es una visión acertada y pertinente del asunto. La ciudadanía queda así vinculada al universal y no a tradiciones locales. Por tanto, está abierta a todos, sea cualquiera su origen. Con ello, cumpliríamos plenamente el derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo estatus político, jurídico de ciudadano y, por lo tanto, igualdad de derechos y responsabilidades. Como dice Jordi Borja, la ciudadanía debe distinguirse de la nacionalidad. Es la relación con un territorio, con un entorno social, lo que debe determinar el estatus legal. Para finalizar, compañeras y compañeros, en relación a la tercera iniciativa, lo que se pretende es ampliar el marco de protección y derechos de las llamadas poblaciones en situación de calle. Son diversas las causas que orillan a una persona a habitar en las calles, desde la situación económica hasta la desintegración o abandono familiar, maltratos físicos y psicológicos, situaciones de abuso sexual, explotación laboral, consumo de drogas a temprana edad, imposibilidad de inserción en el mercado laboral, entre muchas otras. Esta población en la Ciudad de México se conforma por niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, con o sin discapacidad, entre otros, que en términos generales integran un grupo heterogéneo y dispar, solo identificable por su estado de indefensión social y segregación institucional. En México, los derechos de las poblaciones de calle están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes específicas como la Ley de Asistencia Social de carácter federal. Por su parte, en el ámbito local, la Ley de Asistencia e Integración Social y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambas de la Ciudad de México, establecen elementos jurídicos de protección y atención de este grupo poblacional. No obstante, la problemática que se presenta para las personas en situación de calle es muy compleja. Por ello, con el paso del tiempo, esta población se ha constituido en un foco de atención prioritaria. Bajo esa lógica, en la Ciudad de México se han implementado diversos mecanismos y programas de apoyo para garantizar la restitución de sus derechos e inclusión social,
a través de los cuales el gobierno capitalino ha brindado servicios asistenciales como alimentación, espacio de pernocta, aseo personal, tramitación de registro extemporáneo de nacimiento, servicio médico y psicológico, talleres de capacitación para el trabajo, educación, terapia ocupacional, entre otros. No ha sido una tarea fácil y es una tarea no terminada, pero los derechos y garantías de este grupo poblacional se encuentran regulados por diversos ordenamientos de carácter federal, las leyes federales y locales mencionadas, así como también diversos planes y programas que desde el gobierno de la ciudad se han implementado. En ese sentido, y como lo mencioné, es necesario ampliar el marco de protección y derechos de las llamadas poblaciones en situación de calle, a efecto de garantizar con ello la búsqueda de mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos que por decisión propia o no se vean en la necesidad de vivir en las calles de esta ciudad. Parafraseando a Nelson Mandela, nosotros decidimos que una ciudad no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mayores recursos, sino por cómo trata a los que tienen poco o simplemente no tienen nada. Es cuanto, señora presidenta. La iniciativa que modifica el numeral 1 del artículo 29 se turna a la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. La iniciativa que adiciona el numeral 5 del artículo 29 se turna a la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. Y la iniciativa que modifica el artículo 16, apartado J, se turna a la Comisión de Carta de Derechos. Continuamos, tiene la palabra el constituyente Juan Ayala Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. A ver, ¿se quiere unir a la iniciativa del diputado Valencia? Adelante, todos los que así lo decidan, por favor, en servicios parlamentarios. Diputado Valencia, ¿sí acepta usted su excelente iniciativa con la que pueda suscribir? Gracias. Gracias. Adelante, diputado. Presidenta, muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presentamos habla del adulto maduro y habla porque la ONU ha clasificado a los derechos de los niños y las niñas, los jóvenes y adultos mayores como una situación prioritaria. Una de las principales preocupaciones de México y en especial de nuestro gobierno en la ciudad es el desempleo. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género, ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral. En esta clase de discriminación contribuimos todos, sector público, sector privado y social. No hay norma para evitarlo. Los profesionistas son los que más han padecido este tipo de discriminación, ya que las empresas que solicitan personal en este nivel de estudios están discriminadas. A casi el 70% de la población que cumple 35 o 64 años o más, es decir, 14 millones de mexicanos, que de este total 28.3 fluctúan entre la edad de 35 y 44 años, 17.4% entre 45 y 54 y 15% entre los 55 y 64 años. La asociación hizo un estudio que da como resultado que el 90% de las ofertas dejan fuera del mercado laboral a las personas mayores de 35 años y el 10% de las ofertas que pueden acceder es el 2.7% de empleos son reales y lo demás, trabajos de guardia, de seguridad, personal de limpieza. El resto son ventas de telemarketing o fraudes en los cuales terminan por no pagarles sus salarios y obligarlos a comprar productos para ser revendidos. Estos requisitos que fijan las empresas no toman en cuenta el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país y hace una parte a la discriminación por situación étnica o nacional, el género, la edad, la discapacidad, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, la opinión en relación a su estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. También se deja de lado el artículo 123.
En el mercado laboral mexicano, la mayor parte de las contrataciones son de manera eventual, es decir, no se brinda la estabilidad del empleo ni la seguridad social. Las razones más frecuentes es que su pretensión de ingresos es mayor, no está adaptado para trabajar en grupo, no posee capacidad y debe capacitarse. Dentro del segmento al que hacemos referencia se encuentran las personas que finalizaron sus estudios universitarios y que no tienen una pretensión formal, y aquellos que solamente han alcanzado nivel de formación secundaria. Para ambos casos, la reinserción laboral es extremadamente complicada. La experiencia en general no es valorada cuando se confronta una mayor predisposición para trabajar en equipo y estar a la disposición de los empresarios. La realidad es que los ciudadanos que tienen más de 36 años cuentan con las facultades físicas y mentales y los años de experiencia que fueron acumulando durante todo este tiempo en su trabajo. Quienes han sido despedidos sabrán que la empresa ahorra mucho con esto. Quienes intenten reinsertarse deberán capacitarse técnicamente, en especial en herramientas de computación. Esto es un tema a nivel mundial. Compañeras y compañeros diputados, la discriminación laboral por edad es ilegal. Hay que defender los derechos que la Constitución nos otorga. Los años de experiencia no tienen que irse por la borda y a cada uno de nosotros nos corresponde luchar por ellos. El PAN, en la Honorable Cámara de Diputados, propuso a través de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa una iniciativa que tuvo 428 votos, es decir, por unanimidad, aprobaron reformar el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo para evitar la discriminación. En este momento está en la Cámara de Senadores en su revisión. Ojalá que nosotros, compañeras y compañeros, sigamos ese ejemplo para darle a este grupo de ciudadanos entre los 35 o más años la posibilidad de un trabajo digno, un empleo digno, con seguridad social y estabilidad en el empleo. Por lo tanto, propongo a esta honorable asamblea adicionar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 15, Ciudad Productiva, apartado D, Derechos de las Personas Trabajadoras, se inserte el numeral 7 de las personas trabajadoras de 36 a 59 años, así como el artículo 16 de la Ciudad Solidaria, se inserte el apartado, el inciso O, derechos de las personas adultas ante la discriminación laboral por edad. Es cuanto, señora presidenta. A la Comisión de Carta de Derechos. Tiene la palabra la constituyente Cata de Artigues Borgal. Tiene la palabra el constituyente Jesús Ramírez Cuevas, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar dos iniciativas que modifican. Tiene la palabra el constituyente José Manuel Oropesa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un conjunto de iniciativas que modifican el proyecto de decreto hasta por 10 minutos. Bien, buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Presenté 9 iniciativas que implican reformas a 15 artículos del proyecto de Constitución y quiero en estos 10 minutos enumerarlas de manera muy puntual. En primer lugar, un paquete de iniciativas para reformar el capítulo de principios y Carta de Derechos, particularmente en los artículos 5, 6 y 7, en la referente a la función pública, el gobierno democrático y la identidad de la ciudad, donde planteo en el caso del artículo 5 incorporar los conceptos de función pública honesta, función pública transparente, que no están enumeradas en este artículo, y planteo incorporar el criterio que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para limitar
las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos en la ciudad, en este caso estableciendo como límite la remuneración que recibe el jefe de gobierno de la Ciudad de México, tal como ya está establecido a nivel federal, donde es la remuneración del presidente de los Estados Unidos mexicanos quien marca el tope de las remuneraciones en la administración pública federal. En el caso del artículo 6, plantea un complemento a este artículo para establecer el concepto de poder delegado. Esto es, que cualquier servidor público electo tiene un poder delegado que emana de la voluntad popular. Me parece que es un concepto fundamental que hay que incorporar y que creo refuerza el artículo 30, donde se establece el derecho a la revocación del mandato, y propongo que se incluya en este artículo 6. Y en el artículo 7, referente a la identidad, incorporo otros conceptos que desde mi punto de vista tienen que estar integrados. El concepto de una ciudad igualitaria, que no se menciona, el concepto de una ciudad libertaria, que tampoco se menciona, el concepto de una ciudad intercultural, que es un artículo que habla sobre la identidad de la Ciudad de México, y planteo incorporar el concepto de ciudad inteligente, que es un tema que está en la discusión sobre la gestión de las ciudades y que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de comunicación y de información, y que esto sea parte central de la gestión de gobierno en la ciudad. En el caso de la Carta de Derechos, planteo 3 iniciativas. Particularmente me interesa mencionar la del artículo 13, que tiene que ver con el derecho a la educación, donde planteo fortalecer la redacción. En este caso, propongo que sea claro, se especifique la obligación del gobierno de la ciudad de establecer las becas para los estudiantes de educación media superior y superior. Aunque el artículo lo menciona de manera general, me parece que este es un derecho fundamental que hoy existe en la Ciudad de México, que beneficia a más de 230,000 jóvenes en esta ciudad, y planteo que esto quede claramente establecido en la Constitución de la Ciudad de México y la ley establezca las especificaciones para acceder a lo que hoy se conoce como Prepa-Sí en la Ciudad de México. Planteo también una serie de propuestas en el título 2 sobre planeación y desarrollo sustentable. Particularmente en el artículo 20, una facultad más al Instituto de Planeación de la Ciudad de México para que este instituto coadyuve y asesore a las alcaldías en la elaboración y en la definición de los programas de gobierno de las mismas. En el caso del artículo 21, que es uno de los más importantes de este título segundo de Planeación y Desarrollo Sostenible, planteo, entre otras cosas, la obligación de tener la opinión de las alcaldías, de los consejos de las alcaldías, para los cambios de uso de suelo, como parte del proceso que tiene que seguirse para aprobar usos de suelo en la ciudad. Planteo también que se establezca el concepto de tarifa social, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho al agua y lo que establece ya este artículo 21 de la Constitución, y planteo también en materia de vivienda un asunto que me parece fundamental: la obligación del gobierno de la ciudad, siendo corresponsable con los condóminos, en el mantenimiento, mejoramiento y seguridad de las unidades habitacionales de la Ciudad de México. En estas unidades habitacionales vivimos entre el 35 y 40% de las y los habitantes de la ciudad. Esta ciudad ha tenido programas muy importantes, como el programa de mejoramiento a unidades habitacionales, y me parece que debe estar contemplado en el texto de la Constitución de la Ciudad de México el tema de las unidades habitacionales y la corresponsabilidad entre gobierno y condóminos para garantizar el mantenimiento, la mejora y la seguridad en las mismas. Planteo también una serie de propuestas a los artículos
29, 30, 32 y 35, 30, 32 y 35 en materia de ciudadanía y ejercicio democrático. En particular, en el caso del artículo 30, planteamos cambiar los criterios para hacer vinculante el tema de la revocación del mandato. Planteemos que para hacer vinculante la revocación del mandato se requiera la participación del 40%. Ruego a la honorable asamblea prestar atención al diputado. En el tema de la revocación del mandato planteamos modificar el texto que manda el jefe de gobierno. Planteamos y proponemos que sea a partir de la participación del 40% de las y los ciudadanos en este ejercicio y que el 60% o más se manifieste por una opción para hacer vinculante el ejercicio de la revocación del mandato en la Ciudad de México, figura con la que estamos de acuerdo, pero planteamos esta modificación a título personal y del grupo parlamentario del PRD. Y también planteamos una serie de reformas en lo que tiene que ver con los partidos políticos y la democracia representativa. Tres cosas muy concretas. En primer lugar, establecer la obligatoriedad de las acciones afirmativas de jóvenes e indígenas en las candidaturas de la Ciudad de México, lo que incluso ordenó ya el Tribunal Electoral para la composición e integración de la Asamblea Constituyente. Planteamos también, sé que es un tema polémico, incluir en la Constitución de la ciudad la obligatoriedad de la famosa Ley 3 de 3 para las y los candidatos en la Ciudad de México, esto es, presentar la declaración patrimonial, presentar la declaración de intereses y presentar la declaración de impuestos como parte de la obligatoriedad para ser candidata o candidato en la ciudad. Y planteamos modificar el criterio para el financiamiento a los partidos políticos. El texto de la Constitución establece un criterio de financiamiento igualitario y lo que planteamos es que se respete lo que dice la Constitución Federal, tiene que ser un financiamiento equitativo, donde el 100% de las prerrogativas se establece en 30% de manera paritaria, igualitaria, y 70% proporcional. El financiamiento igualitario es lo que ocurrió en la elección de esta Asamblea Constituyente, donde sin importar representación política, a todos los partidos políticos se les entregó la misma prerrogativa y planteamos en todo caso armonizar el texto de la Constitución de la Ciudad de México con el texto de la Constitución Federal. Y concluyo con una serie de propuestas muy puntuales en materia de alcaldías. En primer lugar, establecer la facultad del alcalde o alcaldesa de presidir el Consejo de la Alcaldía, darle la facultad de voto que no se le da en el texto de la Constitución de la Ciudad de México y plantear una serie de facultades a las alcaldías para conocer del programa de gobierno de la alcaldía, para conocer y opinar sobre el programa de desarrollo urbano de la alcaldía y obviamente también la facultad para que la alcaldía apruebe la opinión en materia de usos de suelo de su demarcación y por último una serie de reformas en el tema de participación ciudadana. El texto de la Constitución plantea un nuevo esquema en la cuestión de la representación vecinal. Se plantea un esquema de asambleas y de elección de comités ciudadanos. Estamos de acuerdo en ello, pero plantearíamos, en primer lugar, que estos cargos duren un año, no 3, como plantea el texto de la Constitución, ya que será a través de asambleas ciudadanas que se van a elegir a los representantes vecinales que tengan obviamente la facultad de opinar e intervenir en las consultas que tienen que ver con el uso de suelo y por tanto
que en esta lógica podamos fortalecer el esquema de participación ciudadana en la ciudad. Esas son las iniciativas que vamos a poner a consideración de esta Asamblea. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Las iniciativas referidas por el constituyente José Manuel Oropeza Morales se turnarán a las comisiones correspondientes con el trámite que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Tiene la palabra el constituyente Jesús Ramírez Cuevas del Grupo Parlamentario de Morena para presentar dos iniciativas que modifican el proyecto de decreto hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes. Efectivamente, como se anunció aquí, se presentan dos iniciativas para reformar un tema toral de la democracia y las libertades en la Ciudad de México. Me refiero al tema del derecho a la información y la libertad de expresión. En particular, en este país, uno de los principales agravios a la democracia no solo ha sido la violación sistemática a la ley electoral y a la ley en general, sino sobre todo en materia de derechos ciudadanos a la información y a la libertad de expresión, es el monopolio de los medios masivos de comunicación, en particular la televisión y la radio, que hemos visto que dos empresas a lo largo de décadas han monopolizado la señal televisiva. Ahora se incorpora una nueva empresa. Sin embargo, se privilegia en el caso de la información que se da en los medios masivos de comunicación el interés de los grupos de poder económico y político en turno, de tal manera que hemos pasado de la paradoja de el soldado del presidente que se declaró alguna vez el presidente del Grupo Televisa a ser ahora el empleado de la televisora, como ocurre con el presidente actual de nuestro país, que ha sido producto, como bien han documentado varios periodistas, entre ellos Genaro Villamil, producto de un montaje televisivo que llevó a elecciones de 2012. Sin embargo, además, en nuestro país hay 9 familias que son dueñas del 80% de las señales de radio comercial en el país. Y en particular, en la Ciudad de México, esto aumenta. Son menos el número de familias que son, o empresas que son responsables de esto. Frente a ello, hay una demanda, hay una exigencia por la democratización de los medios de comunicación. Y cuando se habla de democratización de los medios de comunicación, estamos refiriéndonos de la democratización al acceso a la radio, a la televisión y ahora al Internet, que es la nueva plataforma de la comunicación. Por eso, en nuestra iniciativa retomamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce los derechos de la comunicación como derechos humanos. En ese sentido, y estos están, digamos, reconocidos la libertad de expresión, la libertad de información, el acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico. Esto lo resalto, yo sé que es un tema federal, pero como integrantes, miembros, habitantes de la Ciudad de México, siendo la concentración humana más importante y al mismo tiempo de mayor número de ciudadanos, tenemos que considerar esto como un derecho que no se nos puede negar. Y también se reconoce, la Convención Interamericana reconoce el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación como un derecho humano. En ese sentido, hoy en día, digamos, la otra perspectiva es que el Internet o la Internet se ha convertido en el nuevo espacio público. Tenemos que modificar nuestro concepto de espacio público que tiene la Constitución que se propone e incorporar que el ciberespacio, el espacio creado por las redes sociales, el Internet, representa una ágora pública, representa un espacio público sobre el cual se tiene que garantizar la libertad de expresión y sobre todo la neutralidad de la red. Estas dos son demandas internacionales que ha recogido la Convención Interamericana y que tienen que ser reflejadas en nuestra Constitución. Cuando se habla de este derecho a la neutralidad de la red, se está hablando de garantizar que ningún ente público, sea un gobierno o ningún ente privado, sea una empresa, pueda controlar los contenidos del Internet. Desgraciadamente en nuestro país, el día de hoy, el Senado de la República está iniciando un debate, esperemos que sea público y con consulta al pueblo de México, sobre el Tratado Transpacífico, que va a afectar estos derechos.
En este Tratado Transpacífico no solo se van a anular leyes y artículos constitucionales de la soberanía del país sobre temas tan importantes como la alimentación, la salud, la educación, porque este Tratado Transpacífico, que es un bloque económico contra China, que está promoviendo el presidente Obama, el todavía presidente Obama, esto nos quiere llevar al hecho de que se va a permitir, de acuerdo a ese tratado que se fue negociado a espaldas de los pueblos de los 11 países que supuestamente lo van a suscribir, y entre otros, ahí se establece el derecho de las empresas proveedoras de servicios de Internet a poder controlar los contenidos a petición de particulares y a petición de gobiernos. Esto es una violación flagrante a la libertad de expresión y al derecho a la información. Por eso nosotros queremos que en esta Constitución quede establecido el derecho a la neutralidad de la red y quede establecido y garantizado la libertad de expresión irrestricta en Internet, para lo cual se proponen, frente a esta realidad, nuestra propuesta es, por un lado, establecer estos derechos en la Constitución, pero también crear las condiciones materiales de infraestructura y el compromiso del Estado en la ciudad para garantizar estos derechos. Por un lado, nosotros creemos que en el caso del Internet, siendo un derecho humano, porque hoy quien no está conectado a la red sufre de discriminación, sufre de exclusión social, ya incluso a nivel, la OCDE misma, las Naciones Unidas, reconocen que el acceso al Internet, el acceso a la red, a las nuevas tecnologías, es una medida, un índice de desarrollo humano y un índice de inclusión. Por eso nosotros consideramos que en esta Constitución no es suficiente enunciar que el acceso a las redes, a las nuevas tecnologías y al Internet se va a hacer de manera progresiva. Nosotros creemos que debe quedar ahí establecido que es un derecho ciudadano el acceso a la red y que el gobierno de la ciudad, las instituciones públicas deben garantizar este derecho. Por eso nosotros creemos que debe establecerse ahí que el Internet debe ser gratuito. Hoy hay muchas formas de cobrar este servicio que no es solamente el acceso al tubo de la red o de la fibra óptica, sino que los servicios de producción y de administración y de acceso a ciertos contenidos ya de suyo se cobran, y ese es el principal negocio de la red. Por eso creemos que el acceso a Internet en esta ciudad debe ser gratuito. Ya ciudades como Nueva York han establecido un programa de un Wi-Fi o Wi-Fi de toda la ciudad que permite el acceso a cualquier persona que asiste, que visita o que vive en esta ciudad tenga acceso a la red. ¿Por qué? Porque es ya una necesidad social, una necesidad humana, económica, cultural y política estar conectado a la red. No estarlo es estar excluido. En ese sentido, proponemos que así sea este asunto del Internet y al mismo tiempo que se le sea considerado como un servicio público. No se siga pensando que es solo un negocio al que tenemos que pagar para acceder a él, sino que sea un servicio público, casi como la electricidad o el acceso al agua. ¿Por qué? Porque el Internet, el desarrollo tecnológico que viene, que es el Internet de las cosas, va a interconectar nuestra vida cotidiana, los elementos de nuestro hogar, los automóviles, los elementos interactivos en las escuelas, en todas las formas digamos, de los elementos tecnológicos y las herramientas de enseres, vehículos, etcétera. Todos los dispositivos van a estar conectados e interconectados. Entonces, imaginen que por falta de recursos alguien no pueda acceder a estos servicios. Creo que es importante que por eso se considere un servicio público. Al mismo tiempo, a este respecto, nosotros creemos que debe existir una empresa pública que provea estos servicios para garantizar la neutralidad de la red, que no haya censura, que se garantice la universalidad y que se dé un buen servicio. Porque todas las empresas en México pagamos uno de los internets más caros del mundo, pero tenemos al mismo tiempo uno de los peores servicios. Y la principal, digamos, afectación a los consumidores es el hecho del engaño publicitario de las empresas proveedoras de servicios que nos dicen que proveen a los consumidores
20 megabytes o 100 megabytes, cuando en realidad están refiriendo a megabits, que son entre 5 y 8 veces menos de lo que enuncian. Ya no solo no llega lo que dicen, sino que la unidad de medida que están utilizando es distinta a la que nos están vendiendo. Entonces, todas estas, digamos, afectaciones a nuestros derechos como consumidores o en la dimensión de ciudadanos como consumidores, tienen que, en este caso del acceso a la red, es importante que los entes públicos tomen cartas en el asunto. Al mismo tiempo, para garantizar el derecho a la información y el acceso a los derechos de la comunicación, estamos proponiendo que el canal de televisión de la Ciudad de México, la estación de radio de la Ciudad de México, dejen de ser de uso gubernamental y se conviertan en medios públicos que sean administrados por los ciudadanos a través de un consejo ciudadano de medios públicos que garantice varias cosas. Uno, que estos medios cumplan con lo que esta Constitución va a mandatar sobre derechos de la comunicación, la información y el acceso a la red. Dos, que estos medios públicos van a garantizar el derecho de réplica, el derecho y que al mismo tiempo tengan una instancia que se le denomine Defensoría del Público, que al mismo tiempo va a defender los derechos de la audiencia frente a las mentiras, frente a la desinformación o a las medias verdades o a las alusiones personales o a los ataques que ocurren en los medios. Tiene que haber vacunas. La impunidad con que los medios de comunicación disertan, dicen, acertan sobre los temas es impresionante. Todos los ciudadanos estamos inermes frente a los ataques de los medios. Eso todavía les da más poder del que ya tienen como poder fáctico, además de ser un poder mediático. Entonces, necesitamos crear a nivel federal no se aceptó que esto se materializara. Se enunció, ahí está en la reforma constitucional, pero nosotros queremos que en la Ciudad de México debe haber una defensoría del público y de las audiencias. Y al mismo tiempo, pues que esta defensoría de las audiencias también, y conjunto con el Consejo Ciudadano de Administración de los Medios Públicos, genere políticas para que las personas con otras culturas, o en este caso, con personas con alguna discapacidad, sea reconocido en la política de comunicación, en los medios de comunicación social, y se establezca la traducción a subtítulos, al lenguaje de señas o al sistema braille, algo que ya debe ser de uso corriente porque representan más del 10% de la población y que tienen que ser los medios, tiene que ser una ley que aquí obliga a los medios a usar esos lenguajes para poder no dejar en condiciones de desventaja a nadie. Por último, me parece importante señalar que estos artículos no son una propuesta más hacia este constituyente. Creo que recogen la demanda de democratización de las nuevas generaciones, de los comunicadores, de los periodistas que hemos dado la lucha en los medios. Sabemos que hoy ser periodista es una de las profesiones de más alto riesgo y aquí se han presentado también demandas para los derechos de los comunicadores, que no voy a mencionar, pero a los cuales también, digamos, me acojo y apoyo. Entonces, necesitamos medios públicos y necesitamos un internet gratuito para todos. Muchísimas gracias. A usted, diputado Ramírez Cuevas. La iniciativa que modifica y adiciona los artículos 12, 41 y 67 en materia de derecho a la información y a la comunicación se turna a la Comisión de Carta de Derechos. El artículo 12 a la Comisión de Poder Judicial y el artículo 48 a la corrupción de buen gobierno, así como el artículo 67. La iniciativa que modifica y adiciona los artículos 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 se turna a la Comisión de Carta de Derechos. El artículo 11, la Comisión de Desarrollo Sostenible y los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 a la Comisión de Principios Generales. A la de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, los artículos 27 y 28. ¿Sí? Una pregunta, presidente. Tengo aquí una duda, porque en el orden del día no aparece, pero nos repartieron un acuerdo de la mesa de consulta. Entonces, le quiero preguntar cuál es el propósito que se haya distribuido en las curules de los diputados constituyentes y de las diputadas
este proyecto de acuerdo. No sé si está en la orden del Sí día. está. Sí, y si se va a discutir. Vamos a ver si da el tiempo, pero está en el orden del día. Muy bien. Y lo enviamos al final del orden del día, porque el día de ayer el diputado Bernardo Batis solicitó que todos los documentos que debatiéramos estuvieran plenamente integrados, y el comunicado original faltaba establecer el nombramiento de 3 personas, pero está incluido en el orden del día Al que final. se aprobó por el Pleno. Así es. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado constituyente Augusto Gómez Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar 3 iniciativas que modifican el proyecto de decreto. Adelante, diputado. Señor presidente. Honorable señor presidente, honorables miembros de la mesa directiva, compañeras y compañeros. Alguien dijo que estábamos ante el fin de la historia, y otro de los más ilustres especialistas de la especulación dijeron que había llegado el fin de la clase campesina. Bueno, pues parece que en el texto de la Constitución desaparece la clase campesina, y yo creo que es muy importante que, además de que estamos preocupados por los procesos de urbanización, nos interesemos por los habitantes de las zonas rurales que forman parte de este territorio del Distrito Federal, sobre todo pensando en que es más del 50% del territorio el que está habitado por pueblos originales, por ejidos y comunidades que han vivido durante estos siglos todo un largo proceso de despojo de sus tierras, de sus aguas, de sus recursos naturales, y que estamos hoy ante una opción histórica de reivindicación de esos derechos. Pero considero que, independientemente de este comentario, lo más importante está en que vinculemos no solamente el territorio, el agua y además